Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudy y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a iniciar un curso gratuito también sobre la estrategia o las estrategias en la apertura. Comencemos con el desarrollo. Esta estrategia va a ser la parte número 1, pero vamos a hacer un resumen de este tema antes de continuar. No hagas más de 2 o 3 movimientos de peones en la apertura. Desarrolla los peones centrales primero. También moviliza tus alfiles y caballos lo antes posible. Por supuesto, tus piezas deben ocupar o atacar las casillas centrales, o al menos, si las desarrollas por los flancos, que la intención posterior sea de llevarla al centro. A veces se desarrolla caballo A3, pero la idea debe ser caballo C2 y E3 para llevarla al centro, o caballo A3, C4, etc. No muevas con la misma pieza 2 veces, a no ser que sea necesario. Si te la atacan, tienes por supuesto que moverla. En quinto lugar, no busque peones del oponente, capturar peones del oponente si esto no ayuda al desarrollo de tu fuerza. Sexto punto, no te apresures a sacar tu dama hasta que tu rey haya enrocado. Y esto tiene también sus excepciones. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno, en esta partida que están viendo aquí de Boleslavsky y Gurgenidze, donde las negras se precipitan a jugar en el centro rápidamente y su dama es acosada. En séptimo lugar, desarrolla tus piezas de tal manera que trates de impedir el desarrollo de tu oponente. Así, con estos resúmenes de los principios generales de la apertura, vamos a comenzar con esta partida de Boleslavsky. Las blancas iniciaron el juego con E4 y C5. Aquí ambos jugadores están llevando a cabo su principio de apertura. Caballo F3 y caballo C6, desarrollando sus caballos. D4. Esto es normal para ocupar el centro. Ahora las negras realizan un movimiento que no es bueno. Comienza la lucha por el centro demasiado pronto. Ahora su dama se va a ver obligada a correr por todo el centro del tablero desde los primeros movimientos. Recuerden la sexta regla que habíamos mencionado de no te apresures a sacar tu dama hasta que el rey no haya enrocado. Mejor hubiera sido, como se conoce en la teoría, es C por D4. Pero veamos cómo el blanco castiga esta jugada intrépida de las negras. E por D5 y dama por D5. La dama está centralizada muy bien ahí, muy señora en esa posición, pero el caballo ahora puede saltar a C3 y atacar la dama, obligándola a que se mueva. Las negras no quieren perder tiempo con su dama moviéndola, digamos, a D8 y juegan dama E6. Ella también intenta retroceder con tiempo, con ganancia de tiempo. Sin embargo, les resulta difícil también encontrar un buen lugar en el tablero. Donde quiera que vaya, impide el desarrollo de la pieza, de una de sus piezas, o se convierte en el objetivo de las fuerzas del blanco. Ahora, a este jaque, el blanco se desarrolla con otra pieza más y aumenta su ventaja en el desarrollo. Continuó la partida con C por D4, caballo por D4 y dama D7. La dama negra, fíjense que ya ha realizado 3 movimientos y debe estar
soñando con algún descanso. Debe estar cansada, agotada de moverse y sin embargo todavía se moverá más. Con este movimiento también está limitando la actividad de su alfil de C8. El blanco continúa con caballo D a B5. Las blancas aquí encuentran un punto vulnerable en el campo enemigo, la casilla C7, donde este caballo pudiera dar un jaque doble. Y está intentando crear amenazas concretas sobre ese punto. Ahora, observe que las piezas negras, la mayoría, excepto la dama y el caballo, los demás están en su posición inicial. El negro jugó torre B8. Si ellas hubieran cambiado las damas con dama por D1, entonces la obvia jugada torre por D1 es mucho más fuerte ahora la amenaza de caballo C7, que es irresistible, se amenaza mate. Y si se defiende el mate, entonces la torre de A8 sería capturada. Ahora, también en caso del desarrollo caballo F6, seguiría igualmente dama por D7, jaque, rey por D7 y enroque largo, jaque. Y las negras aquí no pueden evitar la pérdida material. Tienen que jugar o bien el rey a E8, pero recibirían con caballo C7 un jaque mate. Y si juegan a E6, aquí estará también expuesto. Primero, por caballo C7 quedaría jaque rey y la ganancia de la torre. Además que el rey tendría que subir a la casilla F5, que es muy peligrosa. Así que ellas jugaron torre B8, no tienen jugadas muy buenas, y el blanco respondió con dama E2. Un movimiento que tiene como objetivo aprovechar la torpe posición de la dama negra y hacer que la torre de A entre en la columna D, aprovechando nuevamente a la dama. Ahora el negro juega F6. Esto es prácticamente forzado porque es necesario para preparar una casilla de escape al rey en F7. Torre de 1, otra pieza que se moviliza acosando a la dama, que se mueve a G4, intentando cambiar, pero el blanco juega F3 y obliga a la dama nuevamente a retroceder y se fue a H5. Después de largas pruebas, la dama parece haber encontrado la paz, pero mientras tanto las blancas tienen casi todas sus fuerzas en juego. Si hace algunos cálculos, observará fácilmente que las blancas tienen 5 piezas en juego, los 2 caballos, el alfil, la dama y la torre, involucradas en el ataque, mientras que el oponente solamente ha movido el caballo, la dama y la torre, que eso no son movimientos muy buenos de desarrollo. 2 piezas nada más, o 3 con la torre. Una gran ventaja en desarrollo, por regla general, crea buenas condiciones para un ataque decisivo. Por lo tanto, aquí yo les recomiendo que detengan el vídeo y puedan encontrar la jugada que hizo el blanco. Efectivamente, la jugada que hicieron fue alfil por A7. Esto gana un peón, pero no solamente eso, también abre completamente la columna E para la dama, lo cual facilita que el caballo de B5 salte a D6 con efectos desastrosos, puesto que el peón de E7 está clavado. Siguió ahora caballo por A7, pero después de caballo D6, las negras abandonaron, puesto que tendrían que jugar el rey, por supuesto, a D8 o a D7. Sigue caballo por C8, jaque.
ahora dos posibilidades. Rey C7, pero veremos qué pasa. La otra es capturar con el rey el caballo, pero seguiría igual. Dama E6 jaque, rey C7 y ahora entra a jugar la torre de D1 a D7, jaque, rey C8, torre por E7, jaque a la descubierta, rey D8 y dama D7 mate. Después de rey C7 sigue igual caballo por A7 y el negro se quedaría con una pieza en contra y la posición de su rey muy mala. Por lo tanto, abandonaron. Veamos ahora la siguiente partida. Habíamos mencionado que íbamos a ver 3. En esta ocasión, Alekhine es el que conduce las piezas negras y por tanto vamos a girar el tablero. Esto es un ejemplo más de desarrollo de piezas. Cómo se desarrollan las piezas y la ventaja que tiene. Aquí veremos los problemas que se pueden causar si un jugador de ajedrez está persiguiendo peones antes que sus piezas hayan entrado en juego y su rey, por supuesto, se haya enrocado. Veamos una apertura abierta, E4, E5, caballo F3 y caballo C6. Ahora el blanco juega C3. Esta variante se conoce con el nombre de apertura Ponciani. La idea de C3 es claramente establecer dos peones en el centro por medio de D4. Pero la jugada C3, las blancas que pretenden eso, o ubicar dos peones en el centro, no facilitan, por lo tanto, el desarrollo del caballo de B1. Aquí, aprovechando ese detalle, Alekhine juega D5. Esta es la jugada correcta. Él elige la forma más activa de contrarrestar el plan de las blancas, que es establecer los dos peones en el centro. A diferencia de la partida que vimos anteriormente de Boleslavsky y Gurgenidze, aquí, en cambio, cuando se capture en D5, la dama va a ir a esa posición, pero como el peón de las blancas está en C3, el caballo no puede ir a esa casilla para molestarla. Y de esa manera, la dama permanecerá en una posición cómoda. Siguió dama A4 jaque, clavando el caballo de C6 y creando la amenaza caballo por E5, ganando un peón. Pero Alekhine decide entrar en ese juego de las blancas y continúa su desarrollo. Él decide sacrificar de todas formas su peón para acelerar el desarrollo de sus piezas. Continuó con caballo por E5 y alfil de 6. Otra pieza más que desarrolla. Sigue entonces caballo por C6, B por C6 y E5. Esta jugada es otro error. Las blancas tienen la esperanza de ganar tiempo jugando D4 y desarrollar el ala de dama, ganando tiempo a costa del alfil de E5. Aquí la continuación E por D5 también deja a las negras con ventaja. Después de dama E7 jaque, alfil E2, enroque corto, D por C6 y torre E8. Se está amenazando un mate directo en E2 con la dama, que su adversario defiende con dama D1, puesto que si lo hace con dama C4, entonces las negras responden con A5, muy buena jugada, y la amenaza alfil A6 presionando en esta diagonal es fatal. Por lo tanto, dama D1, más escondida la dama, pero sigue caballo G4, D3 y dama H4, amenazando el peón de F7 que obliga
a las blancas a debilitar su enroque con G3. Aquí tendría que jugar ahora G3 y las casillas blancas quedarían muy débil y el rey permanece en el centro. Así que tenemos que lo mejor era posible y más lo mejor para las blancas era en esta posición D3. Pero ellas querían ganar tiempo y jugaron E5, a lo que el negro respondió alfil por E5, D4 y alfil D6. Nuevamente el blanco decide nuevamente ganar material con dama por C6. Esto es un error. Esto es pura codicia. La gula. Era necesario desarrollar las piezas de inmediato. Por ejemplo, en lugar de esa captura, bueno, poner el alfil en E3, después preparar el enroque largo o el enroque corto. Pero esta jugada, él habrá dicho, captura otro peón y es con jaque, no tengo peligro. Pero no es así. Sigue alfil D7, dama A6 y enroque. Las negras han desarrollado todas sus piezas a cambio de ¿qué? De un peoncito. Un solo peón. Ahora sigue el desarrollo alfil E2, pero torre E8. Las negras continúan involucrando nuevas fuerzas al juego. Esta torre arrasará en la columna E junto con la dama. Ahora solo tiene que movilizar su dama a E7 y la otra torre, que veremos qué pasa. Caballo D2. Bueno, otro error más. Esta jugada evidentemente no pretende cerrar la columna E, al contrario, obstaculiza el desarrollo del alfil de las casillas negras que está en C1. Era necesario bloquear la columna con alfil E3 y después desarrollarse y hacer el enroque lo más rápido posible. Después de la jugada de la partida, caballo D2, torre B8. Alekhine moviliza su última pieza, amenazando alfil B5, aprovechando también que, por supuesto, el alfil está clavado por la torre. Ahora, para impedir ese movimiento del alfil, jugaron a A4. Pero a esto sigue el movimiento dama E7. Todas las piezas negras están involucradas en el ataque, mientras que la mitad, o por lo menos 3 piezas de las blancas están sin jugar, amén de que el caballo y el alfil de E2 no hacen nada. Ahora jugaron caballo F1. Ya es demasiado tarde para intentar el bloqueo de la columna E. Tal vez hubiera resistido un poco más rey D1, pero eso es harina de otro costal. La posición es también muy mala. Solamente hubiera resistido un poco más. Después de la jugada caballo F1, siguió la amenaza del negro alfil B5. Obstrucción. De esta manera, el alfil obstruye la actividad de la dama sobre la defensa del alfil de E2. Por lo tanto, aquí las negras ganaron la partida. Por eso, puesto que después de A por B5 sigue dama por E2 mate. Una interesante partida de, como siempre, del legendario Alekhine. Pasemos pues a la tercera partida que teníamos preparada para este vídeo. Una partida famosa de Morphy contra un grupo de consultantes en París en 1858. Como ya sabes, el jugador que movilice sus fuerzas más rápido podrá iniciar el ataque primero.
realizar una combinación con éxito y obtener la victoria. Así de fácil. El siguiente juego, muy famoso y conocido, es una buena ilustración de esta regla, cómo Murphy aprovecha los deslices de los consultantes que estaban enfrentándose a él. Vamos a girar el tablero, puesto que las blancas la lleva el ganador Murphy, que jugó E4 y E5, otro juego clásico, caballo F3 y D6. Todos saben que esta es la apertura o defensa de Philidor, en honor a François André Philidor, Danicant Philidor, conocido músico también. Y es un conocido jugador del pasado. Por lo tanto, si no lo conocen, deben estudiar algunas partidas de él. A este movimiento, y también hice unos vídeos, una serie de vídeos sobre esta defensa Philidor, cómo combatirla. El blanco jugó D4, alfil G4. Mejor en este momento es el desarrollo del caballo F6. Hay un principio también que cumple, que desarrolle los caballos primero que los alfiles, aunque es una regla general. Pueden haber excepciones. Esta variante permite al blanco tomar inmediatamente la iniciativa y ciertas ventajas. D por E5 y ahora alfil por F3. Este cambio que cede la pareja de alfiles es necesaria, puesto que sigue D por E5, el blanco responde con dama por D8, rey por D8 y caballo por E5. Así que alfil por F3. Aquí en este momento también hay jugadores que juegan por gambito y deciden quedarse con un peón menos y juegan caballo D7. No vamos a entrar en detalle, puede ser interesante. En la partida, el negro entregó la pareja de alfiles con alfil F3 y dama por F3. Después de D por E5, el blanco amenaza el famoso jaque mate pastor con dama por F7. Caballo F6. Un error. Normalmente se deben desarrollar los caballos a esta posición, pero en este momento es un error por lo que veremos. Siguió dama B3. Un ataque doble al peón de B7 y de F7. Las negras jugaron dama E7 con la esperanza de cambiar las damas en B4 si el blanco decide capturar el peón de B7. Pero veremos que Murphy no está para el cambio de dama. Si hubiesen jugado de otra manera, por ejemplo, dama D7, entonces el blanco jugaría dama por B7. Ahora sí están atacando la torre de A8, que si es defendida con dama C6, se produce una terrible clavada con alfil B5. Así que se perdería la dama. Regresando a dama E7, tenemos que caballo C3, continuando el desarrollo de sus piezas. Ahora C6. Las negras están obligadas prácticamente a realizar este tipo de movimientos para controlar la casilla D5 e intentar desalojar el alfil de B5, de C4, para proteger su peón de B7 y continuar el desarrollo. Pero las blancas son las que inmediatamente continúan el desarrollo clavando el caballo con alfil G5 y B5, llevando a cabo su plan, pero esto era un error. Es un error. Con la idea de que si el alfil se retira, digamos que el alfil se retire a E2, entonces las negras continuarían con caballo de B a D7 y resistirían. Pero a esa jugada, Murphy jugó caballo por B5
un momento muy importante del juego. Las blancas sacrifican un caballo para despejar y abrir líneas, para atacar al rey del contrario, que aún tiene muchas piezas sin desarrollar. Esto no es nada accidental. No ha surgido por surgir este sacrificio. De acuerdo con las leyes de la estrategia de ajedrez, el bando que moviliza sus fuerzas rápidamente y supera al oponente en el desarrollo debe tratar de abrir líneas para atacar. De lo contrario, corre el riesgo de perder dicha ventaja. Y por el contrario, el bando rezagado en el desarrollo debería evitar movimientos que pudieran abrir líneas, como es el caso de B5. Las fuerzas de las blancas están listas para el ataque, mientras que las negras no están listas para la defensa. Se capturó el caballo con C por B5, alfil por B5 jaque y caballo de B a D7. Ahora el enroque largo es muy útil puesto que moviliza la torre en la columna y no impide el posterior traslado de la torre H a dicha columna. Ahora la amenaza es torre por D7, ganando material. Por lo tanto, las negras lo defienden con torre D8. No era mejor tampoco para ellas proponer el cambio de dama, puesto que seguiría alfil por F6. G por F6 es forzado, puesto que si se entusiasma con el cambio de dama, recibiría alfil por D7 mate. Pero después de G por F6, se quedan con una gran desventaja material con alfil por D7. Luego de torre D8, ahora viene un tema de eliminación de la defensa. Torre por D7. Se sacrifica la calidad, pero para darle entrada a la torre H en la columna D. Torre por D7 es forzado y sigue la torre D1. Se está amenazando la torre con D7, puesto que el caballo de F6 está clavado también. Las negras desclavan el caballo jugando dama E6. Igualmente, como en la variante anterior, dama B4 pierde material con alfil por F6, no se puede cambiar las damas, G por F6 y alfil por D7, quedando con una posición completamente perdida. Dos peones de ventaja son demasiado para poder salvar esta partida el negro. Después de dama E6, esta partida llegó a la posteridad con la siguiente combinación: alfil por D7 jaque, caballo por D7 y el sacrificio de despeje de la columna D para, luego del sacrificio de la dama, despejar esa columna y dar mate con la torre, puesto que ahora es forzado capturar la dama con caballo por D8 y torre D8. Espero que hayan aprendido la lección y en sus próximas partidas se dediquen más a desarrollar las piezas, los alfiles, los caballos, realizar el enroque rápidamente, no caerle detrás a los peones contrario a costa del propio desarrollo. Si le ha sido de utilidad este vídeo, recuerden, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para recibir el vídeo cuando sea publicado y nos vemos en otro vídeo de ajedrez Capablanca. Muchas gracias y chao.